Hermanos en Yeshua el Mesías. Qué honor, qué privilegio estar una vez más con cada uno de ustedes, carísimos. Hoy vamos a estar hablando sobre las enseñanzas del adulterio. Este sermón lo dio el Mesías en su sexta enseñanza en la montaña allá en Israel. Los saluda su hermano, amigo y servidor, el licenciado Ricardo Ábalos. Para que le entiendas y le des un toque completamente enriquecedor, tienes que cerrar tus ojos para meditar esta divina palabra, cual fue expresada exactamente en su originalidad hace más de 20 siglos allá en Israel. Iniciamos a la velocidad del pensamiento. Dice, el Señor, el Mesías, Dios de Israel, inicia de esta manera. No hagáis como los escribas y fariseos, que son severos con todos, pero no consigo mismos, que llaman impuro a lo externo, que solo puede contaminar lo externo, y luego dan cabida a la impureza en su más profundo interior, su corazón. Dios no está con los impuros, porque la impureza corrompe lo que es propiedad de Dios, las almas, especialmente las de los pequeñuelos, que son ángeles dispersos por la faz de la tierra. Ay de aquellos que les arrancan las alas con crueldad, de fieras demoníacas, y abaten a estas flores del cielo, para hundirlas en el lodo, haciéndoles así conocer el sabor de la materia. Ay de ellos. Mejor sería que muriesen abrasados por un rayo antes de cometer tal pecado. Ay de vosotros los ricos, que os gozáis la vida y nada más, porque precisamente entre vosotros fermenta la mayor impureza, recostada sobre el ocio y el dinero. Ahora estáis ahitos hasta la garganta, os llega el alimento de la concupiscencia y os estrangula. Un día sentiréis hambre, una hambre espantosa, insaciable, sin posibilidad de ser atenuada para toda la eternidad. Ahora sois ricos, ¿cuántos bien podríais hacer con vuestra riqueza? Sin embargo, con ella hacéis un gran daño a vosotros y a los demás. Un día sin final conoceréis una pobreza atroz. Ahora reís, os creéis los triunfadores. Sin embargo, vuestras lágrimas llenarán los estanques de la gehenna y no se enjuagarán jamás. ¿Dónde anida el adulterio? ¿Dónde la corrupción de muchachas? Quien tiene 2 o 3 lechos licenciosos, además del suyo propio, como esposo, en los cuales disipa su dinero y el vigor de un cuerpo dado por Dios para que trabaje para su familia y no para debilitarse en repelentes uniones que le rebajan a nivel inferior al de una bestia inmunda. Habéis oído que se dijo, no cometas adulterio. Pues yo os digo que quien mire a una mujer con concupiscencia
o a quien vaya a un hombre con deseo, aún solo con esto, ha cometido ya adulterio en su corazón. Ninguna razón justifica la fornicación, ninguna, ni el abandono o repudio del marido, ni la conmiseración hacia la repudiada. Tenéis solo un alma, no mienta. Una vez que se ha unido a otra por pacto de fidelidad, pues de ser así, ese hermoso cuerpo a través del cual pecáis, irá con vosotros, almas impuras, a las inexhaustas llamas. Mutiladlo antes de que matarlo eternamente, condenándolo vosotros, los ricos, centinas de vicio llenas de gusanos. Sed de nuevo hombres, para que el cielo no sienta repulsa de vosotros. Todos han escuchado la palabra del Señor y algunos hablan. En este caso es Bartolomé y dice: Maestro, quería decir que hoy es viernes y que esta gente no sé si va a tener tiempo de procurarse de comer para mañana o de llegar a sus casas. Es verdad, es viernes, dicen varios. No importa, Dios proveerá. De todas formas, vamos a decírselos. El Mesías se levanta y va hacia su nuevo puesto, o sea, con la gente que está diseminada entre los grupos de árboles. Lo primero es recordaros que hoy es viernes. Quien tema no poder llegar a tiempo a su casa y no sea capaz de creer que Dios mañana dará alimento a sus hijos, puede irse inmediatamente, de modo que no se le haga de noche por el camino. De toda la gente se levantan unas 50 personas, todos los demás permanecen donde están. Habéis oído que fue dicho antiguamente: no cometerás adulterio. Los que de vosotros ya me han oído en otros lugares saben que en varias ocasiones he hablado de este pecado. Pues bien, fijaos, para mí se trata de un pecado que no toca solo a una persona, sino a dos y tres. Me explico. El adúltero peca respecto a sí mismo, peca respecto a su cómplice, peca al llevar a su mujer al pecado o al marido traicionado, el cual o la cual pueden a su vez desesperarse o cometer un delito. Esto por lo que se refiere al pecado ya consumado. Pero digo más, digo que no solo el pecado consumado, sino el deseo de consumarlo es ya pecado. ¿Qué es el adulterio? Es desear febrilmente a aquel que no es nuestro o aquella que no es nuestra. Se empieza a pecar por el deseo, se continúa con la seducción, se completa con la persuasión, se corona con el acto. ¿Cómo se empieza? Generalmente con una mirada impura. Esto se enlaza con lo que antes decía. El ojo impuro ve lo que a los puros les está celado. Por el ojo entra la sed en la garganta, el hambre en el cuerpo, la fiebre en la sangre.
sed, hambre, fiebre carnales, comienza el delirio. Ahora bien, el que padece este delirio, si el otro, la persona objeto de la mirada, es honesto, se queda solo, revolcándose en sus carbones encendidos, o termina difamando para vengarse, pero si el otro es deshonesto, responderá a la mirada, empezando así el descenso hacia el pecado. Por tanto, os digo, el que haya mirado a una mujer con concupiscencia, ha cometido ya adulterio con ella, porque su pensamiento ha cometido ya el acto de su deseo. Antes que esto, si tu ojo derecho te ha sido motivo de escándalo, sácatelo y arrójalo lejos de ti. Más te vale quedarte tuerto que hundirte en las tinieblas infernales para siempre. Y si tu mano derecha ha pecado, ampútala y arrójala. Más te vale tener un miembro menos que pertenecer entero al infierno. Es verdad que ha sido dicho que los deformes no podrán seguir sirviendo a Dios en el templo, pero pasada esta vida, los deformes de nacimiento, santos o los deformes por virtud, serán más hermosos que los ángeles y servirán a Dios amándole en el gozo del cielo. Se os dijo también, quien quiera que repudie a su mujer, le dará libélula de divorcio. Escuchad bien. Pues bien, esto debe ser reprobado, no viene de Dios. Dios dijo a Adán, esta es la compañera que te he formado, creced y multiplicaos sobre la tierra, llenadla y dominadla. Y Adán, lleno de inteligencia superior, porque el pecado todavía no había sido formado todavía en él, no había ofuscado su razón, que había salido de Dios perfecta, exclamó por fin el hueso de mis huesos y la carne de mi carne. Esta se llamará varona, o sea, otro yo, porque fue sacada del hombre. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y serán los dos una sola carne. Y la eterna luz, en un creciente esplendor de luces, aprobó con una sonrisa lo que había dicho Adán, lo cual vino a ser la primera imborrable ley. Pues bien, el hecho de que por la dureza de cada vez mayor del hombre, el legislador tuviera que estatuir un nuevo código, el hecho de que por la versatilidad cada vez mayor del hombre tuviera que poner un freno y decir, pero si la has repudiado, no puedes volver a tomarla. Y ello no cancela la primera genuina ley nacida en el paraíso terrenal y aprobada por Dios. Os digo, quien quiera que repudie a su propia mujer, excepto el caso de probada fornicación, la expone al adulterio, porque efectivamente, ¿qué hará en el 90% de los casos la mujer repudiada? Se casará de nuevo. ¿Con qué consecuencias? Mucho habría que decir acerca de esto,
¿No sabéis que podéis provocar con este sistema incestos involuntarios? ¿Cuántas lágrimas derramadas por la lujuria? Sí, lujuria no tiene otro nombre. Sed francos, todo se puede superar cuando el espíritu es recto, mas todo se presta a ser motivo de satisfacción de la carnalidad. Cuando el espíritu es lujurioso, la frigidez femenina, la pesadez de ella, la falta de habilidad respecto a las labores de la casa, la lengua criticona, el amor al lujo, todo se supera, incluso las enfermedades e incluso la irascibilidad, si se ama santamente. Pero dado que después de un tiempo no se ama como el primer día, lo que es más que posible se ve imposible y se pone en la calle a una pobre mujer abocada a la perdición. Comete adulterio quien la rechaza, comete adulterio quien se casa con ella después del repudio. Solo la muerte rompe el matrimonio. Recordad esto, y si vuestra elección ha sido desafortunada, ten en cuenta esto. Cargad con las consecuencias como cruz, siendo dos infelices, pero santos, y sin hacer de los hijos que siendo inocentes, que son los más sufren por estas situaciones desgraciadas, unos infelices aún mayores que vosotros. El amor a los hijos debería hacerlos meditar muchas veces, muchas incluso en el caso de la muerte del cónyuge. Oh, si supierais contentaros con aquel que habéis tenido y al que Dios ha dicho basta. O si supierais vosotros viudos o vosotras viudas ver en la muerte no una mengua, sino una elevación a mayor perfección, como procreadores, ser padre o madres, además de lo que ya es, en lugar de la madre o el padre muertos, ser dos almas en una. Recoger el amor hacia los hijos del labio helado del cónyuge agonizante y decir: ve en paz, no temas por los que de ti vinieron, yo los seguiré amando por ti y por mí, amándolos doblemente. Seré padre y madre, no se sentirán infelices bajo el peso de su orfandad, ni sentirán los innatos celos de los hijos de cónyuges unidos en segundas nupcias respecto a aquel o aquella que ocupa el sagrado lugar de la madre o del padre que Dios llamó a otra morada. Hijos, mi discurso comienza a declinar, como está para declinar el día que se pone con el sol hacia occidente. Quiero que de este encuentro en el monte conservéis estas palabras, esculpidlas en vuestros corazones, en él leedlas a menudo, que os sean guía perenne,
mas sobre todo, sed buenos para con los débiles. No juzguéis para no ser juzgados. Acordaos de que podría llegar el momento en que Dios os recordase. Así juzgastes, por tanto, sabías que estaba mal hecho. Cometiste entonces pecado, teniendo conciencia de lo que hacíais. Paga ahora tu pena. La caridad es ya absolución. Tened la caridad de vosotros para todos y hacia todos. Escuchad bien. No os enorgullezcáis por el hecho de que Dios os mantenga en pie con abundantes ayuda. Tratad más bien de subir toda la larga escalera de la perfección y ofreced la ayuda de vuestra mano a los que estén cansados, al que no sabe, a quienes se encuentran en las redes súbitas desilusiones. ¿Por qué observar con tanta atención la pajuela en el ojo de tu hermano si antes no te preocupas de quitar la viga del tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu prójimo, deja que te quite del ojo esta pajuela, cuando te ciega la viga que tienes en el tuyo? No seáis hipócrita, hijo. Quítate primero la viga de tu ojo, solo entonces podrás quitar la pajuela a tu hermano sin malograrlo del todo. Hermanos, esta es la palabra gloriosa de nuestro Creador y Señor. Y sus hijos agradecidos dicen, te alabamos, Señor. Hermanos, hoy nos damos cuenta en toda su plenitud, en toda su dimensión, cómo son las partes de la fornicación, del adulterio. ¿Cuántas son las partes que forman este pecado? Pues son completamente 4. ¿Cuáles son? Primero, el deseo. Es desear febrilmente a aquel que no es nuestro o a aquella que no es nuestra. Se empieza a pecar con el deseo. Se continúa con la seducción, es la segunda. Se complementa con la persuasión, es la tercera. Se corona con el acto. Por lo tanto, esto nos lleva a reflexionar, hermanos, antes de llevar este delito, antes de proseguir con este pecado y no caer en esos carbones encendidos y terminar difamando a la otra persona que nos incita y motiva a la fornicación o el adulterio. Esto sería algo deshonesto y responder de esta manera a esa mirada de malicia. Y así empezaríamos el descenso hacia el pecado de nosotros hablar mal de esa persona que nos motiva e incita a pecar. No, hermanos, de ninguna manera. Dice acá el Mesías, Yeshua, ¿cómo se empieza generalmente el adulterio? Con una mirada impura. Esta se enlaza con lo que antes decía. El ojo impuro ve lo que a los puros les está celado. Por el ojo entra la sed a la garganta
el hambre en el cuerpo, la fiebre en la sangre, sed, hambre, fiebres carnales. Comienza el delirio. Ahora bien, el que padece este delirio, si el otro, la persona objeto de la mirada, es honesto, esta persona va a huir de allí, va a quitarse de ese lugar para no caer en esta provocación. Hermanos, démonos cuenta una cosa acá que nos dice, acordémonos algo, de que nosotros cuando estamos casados ya no somos ya dos personas. Sí las somos en el cuerpo, pero en el espíritu somos una sola. Por lo tanto, una de las dos personas que lleva el pecado de la fornicación o del adulterio, aquí hay que explicar qué es fornicación y qué es adulterio, que son opuestos en el sentido que se fornica el que está completamente no casado y adultera el que ya lo está. Entonces, hay una situación que cambia. El que es soltero, fornicación, y el casado que ya entra en adulterio. Por lo tanto, hermanos, nosotros, cuando uno de los dos comete ese vil pecado, está contaminando a su pareja. ¿Cómo así? Espiritualmente, porque después de haber estado con un amante, un o la o el amante, entonces ya nuestro espíritu se contamina y por lo tanto, al tener un acto sexual con la pareja con la cual se ha casado, allí contamina a la otra persona. Entonces, directa e indirectamente lo está induciendo a la otra persona a la malicia, a la provocación. Por lo tanto, nosotros tenemos que mantenernos en guardia. ¿Qué es lo que pasa a la persona que adultera o que fornica? Que después de haber consumado el acto, ¿y cómo quedó consumado el acto? Primero con un deseo, y el deseo que es un pensamiento, y el pensamiento ¿a dónde se anida? En el corazón. Por lo tanto, sale disparado del corazón a la mente y luego la mente da órdenes al cuerpo, a la boca, para que hable, para que seduzca a la otra persona. Una vez que la otra persona, si está en pecado, también se deja seducir y por lo tanto lleva a consumar el acto. Entonces, hermano, una vez consumado, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que queda? Hay vacío, hay soledad, hay completamente una turbación del espíritu en la cual ese vacío, esa soledad, esa incertidumbre, esa duda interna, se siente uno como que ha estado en una sentina. ¿Y qué es la sentina? Una cloaca. Es completamente eso desastroso, haber estado en un estiércol. Y allí el enemigo aplaude, se ríe, baila. Hermanos, ¿cuántos hay hermanitos de ustedes? Yo no estoy criticando en este momento, al contrario, lo que quiero al hablar y expresar en este momento es que salgan
de esa sentina de pecaminosamente están. Cada vez, hermanito, que ustedes se han juntado con una pareja y no por el matrimonio, entonces, ¿qué es lo que pasa? Y muchos hay, ya sea cristianos, ya sea católicos, no quieren casarse. ¿Por qué? Porque quieren tener una fiesta. Y entonces a lo social le están dando una prioridad. Están rebelándose contra Dios y están yendo a la iglesia y están en el coro y están en alabanza y están en la predicación y están dando las lecturas dentro de la casa de Dios. Por lo tanto, este tipo de personas están profanando el altar de Dios. Por lo tanto, estas personas no escucha el Señor su oración, porque la oración de ellos se llama oración de rebote. Rebota en el cielo de su casa, en el encielado, ahí llega, porque el Señor dice, eres frío o eres caliente, pero por tibio te voy a vomitar. No puedo ver a una persona que tiene un pie con Satanás y conmigo. O eres de uno o eres de otro, pero por tibio mis entrañas se conmueven y tengo que expulsar, tengo que arrojar, tengo que vomitarte. ¿Qué es lo que yo estoy pidiendo? Santificación, pureza. Me dirán algunos, ay hermanito, ya la pusiste difícil. Si yo, eso es demasiado, esas palabras son tan extremas, son tan altas. Uy, ¿y quién es santo? Pues y la palabra de Dios dice que no hay ni uno. No hay ni uno si uno no quiere, pero vamos a luchar para que el último segundo en que estemos muramos en la lucha. Nadie en este momento puede decir soy salvo. Puede decir en este momento, en este instante de nuestra vida, pero acordémonos que este instante no dura para siempre y que nos queda muchos años que transitar, que recorrer, muchos meses, muchos días, y no sabemos cómo va a ser nuestro final. Si alguien nos puede matar, alguien en un accidente nos va a atropellar, alguien nos ha dado no una medicina adecuada y eso nos ha dado por quedar completamente desahuciados. Entonces allí proferimos amenaza, conjuras, maldiciones para el que queda vivo. Y entonces, aún siendo cristiano o carismático, uno está insultando al prójimo y así muere. Entonces, hermano, ¿de qué sirvió haber dicho que yo soy salvo? De nada, absolutamente nada. Hermanos, tenemos nosotros que ser conscientes, como dice la palabra del Señor. Cuando uno repudia a su mujer, hay una cláusula, hay una única salida para poder volver a casarse. ¿Y en dónde se da esto? Prácticamente en los judíos y en los católicos. No así en los cristianos. ¿Por qué? Porque en los cristianos no hay libelo, no hay carta de divorcio. Y en los judíos sí, y en los católicos no. Pero es una única salida, es una única opción porque ha habido
fornicación, porque ha habido adulterio. Que quede bien claro en los esposos, si alguien, uno falló y está completamente esto a todas luces dado a conocerse, ha sabido y todo lo demás, hay pruebas, hay testigos, hay elementos de juicio probatorios, entonces viene la carta del libelo de absolución. Entonces, como ya repetí, ¿quiénes nada más mantienen esto? Judíos y católicos. Y por lo tanto, es la única opción para volverse a casar. Ahí un detalle está, que si esta persona se le da la carta de repudio, de divorcio, entonces si esta persona se vuelve a casar, corrompe a la otra persona y muchas veces no se dan cuenta que, porque no dicen, no cuentan que ha habido un repudio, que ha habido un divorcio por culpa de ella o por culpa de él. Entonces, esta otra persona, cuando se vuelve a casar, ya sea por lo civil, absorbe la maldición de esta persona, el pecado de adulterio. Y muchos viven así porque no han preguntado, porque se han casado por la carne, por el cuerpo, por su cara, por su posición económica, por lo que sea con esta persona y no le importa lo espiritual. Por tanto, no hay progreso, no hay bendición, no hay no hay éxito, no hay triunfo, hermanos. Hermanos, tenemos nosotros que ser sensatos y saber con qué persona si ha estado casada y por qué se divorció y por qué ella está sola. Es completamente importante si queremos ir a la patria celestial, porque no sabemos si esta persona arrastra, lleva maldición en su cuerpo, ante todo en su espíritu. Y esto, no, como nosotros nos unimos a esta persona, lo mismo que si no sabemos que esta persona ha tenido pacto con el diablo, que esta persona ha hecho maldiciones, todo ese récord, todo ese cúmulo lo absorbe la nueva pareja y no se da cuenta que en vez de ir progresando en todas sus áreas, empezando por la espiritual, la económica y la salud, siempre hay problemas, siempre hay ese pecado está latente y no hay progreso, no hay triunfo, no hay éxito. ¿Por qué? Porque hay algo que nos está impidiendo, esa barrera que atrae, que arrastra esa persona y no dice cuál es su pecado. Y esta, al unirse con la otra, acordémonos, ¿qué es lo que dice? Que cuando dos se unen, ya no son dos, son uno. Y uno, ya sea en bendición, cuando están casados, o en maldición, cuando absorbe el pecado del otro. Hermano, si tomamos esto ya para terminar, cuando dice el Señor que cuando uno mira a una mujer o la mujer mira a un hombre con malos deseos, con seducción, con concupiscencia, con lujuria, ya ha pecado. Por lo tanto, hay un poder en el pensamiento y más que todo en el espíritu. Es ahí cuando meditamos. Y si esta meditación la hiciéramos positivamente, yo voy a ser próspero. Empezamos a que salga de nuestro corazón esa idea, ese pensamiento, y ese pensamiento empezamos a decir, soy próspero, soy bendecido, soy saludable, el Señor me da dinero a montones, me da riqueza porque en su mano derecha tiene riqueza y en su izquierda tiene pobreza.
en su mano derecha tiene salud y en su mano izquierda tiene enfermedad el Señor. Por lo tanto, si yo pienso así, positivamente, voy a lograr un milagro. Todo es en el pensamiento en el que podemos tener milagro o maldición, o podemos tener salud o enfermedad, podemos tener riqueza monetaria o pobreza y morir así en miseria, podemos tener sabiduría o maldición. Tú escoges, agarra lo mejor del pastel, llénate, empáchate, si quieres bueno o si quieres algo malo. Tú decides, bendición, maldición, vida o muerte. ¿Cuántos hay que están muertos en vida por el pecado de la pareja? ¿Cuántos? Muchos, muchos, y no se dan cuenta. No puedo, yo oro, yo hago ayunos, yo doy al pobre, al necesitado, al huérfano, a la viuda, doy limosna y no miro prosperidad. Pero es por eso, hermanos, porque no te han dicho la verdad. Y el que está en Cristo, el Señor pone a una persona para que te dé una palabra y empieces tú a delucidar, empieces a reconocer qué está pasando en mi vida, y de repente se enciende tu mente con una palabra de vida, y es ahí donde tienes que reconocer: voy a hacer las paces con el Señor, quiero cambiar mi futuro, me arrepiento de todo pecado y ahora soy libre y ahora obtengo victoria, triunfo, éxito. Ahora pido sabiduría, ahora viene, restablece mi cuerpo la salud. Soy una persona digna del amor del Señor. El Señor me bendice porque soy su hijo y Él vive en mí y yo en Él. Hermanos, podemos seguir, pero el tiempo se nos acorta. Que tengan un buen Shabbat hoy, hermanos. Este es tu programa, Fusión Cristiana Universal, que lo preside tu hermano, amigo y servidor, el licenciado Ricardo Ábalos. Manda, por favor, este mensaje para que otras personas conozcan la verdad y la verdad la saque de su pecado. Y con esto vas a atesorar en el cielo. Con esta caridad de enviar este mensaje, estás mandando ladrillos para tu residencia, para tu nuevo hogar en la patria celestial. Un mandamiento nuevo les doy, dice el Señor en San Juan 13:34, que nos améis los unos a los otros. Y mandando este mensaje estás amando a tu prójimo, y si amas a tu prójimo, te amas primero a ti mismo. Alabado sea el Mesías, por siempre sea alabado, y a su nombre gloria, y a su gloria más gloria. Nos vemos el próximo Shabbat, si Dios lo permite.